Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la paciencia de Dios. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público, y ayer Jesús justamente nos enseñaba a estar preparados y a ponernos de acuerdo mientras vamos de camino en esta vida con el Señor, es decir, a tener ese arrepentimiento, esa conversión constante. Y nuevamente Jesús nos invita a esta actitud, todo con el fin de estar en vela, de que estemos preparados a su venida. Y por eso, en primer lugar, la palabra nos indica que en aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Esto era una abominación, queridos hermanos, era un sacrilegio, porque ellos estaban ofreciendo sus sacrificios al buen Dios, y Herodes manda a sus soldados a que los maten dentro del templo, un sacrilegio total. Y justamente la sangre de los sacrificios, que era sagrada porque estaba siendo ofrecida a Dios, se mezcló con la sangre de los oferentes, y esta era una total desgracia. Pero Jesús les respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque han padecido todo esto? Jesús nos quiere dar la clave cuando nos pasan desgracias que pueden ser provocadas por la mano del hombre, o también pueden ser fortuitas. No significa que estamos siendo castigados por Dios. Ese no es el castigo de Dios. Dios no castiga. Él sí nos purifica, nos va modelando, va haciendo madurar nuestra fe. Pero de esa manera, como nos enseña Jesús, Dios no trata a sus hijos, no es un Dios vengativo. Sin embargo, Jesús nos recuerda que si nosotros no nos convertimos, pereceremos por toda la eternidad. Por eso Jesús responde: les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Por eso, queridos hermanos, con esta enseñanza de Jesús, pidamos al Señor nos conceda la humildad para reconocer nuestra condición humana, que es frágil, que es cercana a la muerte. Jesús quiere hacernos tomar conciencia de ello, que la muerte nos puede acaecer en cualquier momento, pero no importa qué tipo de muerte nosotros vayamos a afrontar, lo importante es cómo llegamos a esa muerte. Por eso Jesús nos invita a esta conversión constante, a que estemos preparados para que el día en que nos acaezca la muerte, estemos preparados, es decir, preparados para el encuentro con el Señor, pues la muerte es una puerta que nos da acceso a la presencia de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra mortalidad, para que así estemos preparados para ese momento, que con un corazón sincero nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor, y así evitar la muerte eterna.
En segundo lugar, queridos hermanos, juntamente con la enseñanza de la humildad, Jesús nos invita a estar en esta conversión constante. Por eso Jesús continúa respondiendo y les pone esta situación. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús nos invita a estar siempre en este espíritu de conversión constante. Y esto es parte de la actitud vigilante, pues si anhelamos su venida con esperanza cristiana, entonces estaremos siempre en esa conversión constante. Es decir, como lo dirá más adelante, obrando la fe, produciendo las obras de misericordia. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda este espíritu de conversión constante, que siempre nos dejemos corregir por la palabra, que vivamos con radicalidad el Evangelio y que anhelemos su venida con esperanza cristiana, teniendo preparado el corazón y obrando la fe, produciendo las obras de misericordia en favor de los hermanos, especialmente los más necesitados. Pidamos pues al Señor nos conceda esta conversión constante para entrar en su presencia. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Queridos hermanos, cada uno de nosotros somos esa higuera. El dueño de la viña es el Padre Dios. Él nos ha creado, nos ha plantado en su viña para que compartamos el vino de la alegría. Y por eso Él se acerca a cada uno de nosotros para buscar fruto en cada uno de nosotros. El fruto de la fe son las obras de misericordia. Y esto es lo que nos pide Jesús, a que manifestemos nuestra conversión produciendo obras de justicia, siendo caritativos y compasivos con los demás. Sin embargo, ¿cuántas veces Dios se acerca a nosotros y no encuentra esos frutos de misericordia? Estamos secos. ¿Y qué es lo que nos seca? El pecado, el odio, el rencor, el resentimiento, las envidias, las codicias, todo aquello que quita la paz del corazón y nos envuelve en nuestro egoísmo es lo que nos vuelve secos. Y la sentencia del Padre es tajante: córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Queridos hermanos, el Señor nos ha otorgado su gracia, pero esa gracia tiene que producir frutos. No podemos estar ocupando un lugar, un terreno y no producir frutos, porque el no producir frutos nos corta con la comunión con Dios y con los hermanos, y eso nos pone en riesgo de condenación. Sin embargo, Jesús el viñador responde: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Qué hermosas palabras de Jesús. Él es nuestro hermano mayor, intercede por nosotros y así nos muestra esta paciencia de Dios. Ciertamente la parábola quiere reflejarnos esto, no solo la ira de Dios frente a nuestra esterilidad, como falta de respuesta y docilidad a la gracia que nos ha regalado. Jesús hace todo lo posible para llamarnos al Señor y cautivarnos en su amor. Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. Jesús cuida de cada uno de nosotros, nos llama constantemente a la conversión, nos anuncia la buena noticia del reino. Pero nosotros tenemos que ser dóciles a la palabra, dejarnos transformar por ella, convertirnos de corazón para fructificar en obras de misericordia. Por eso Jesús hace todo lo imposible, pero la última palabra la tenemos nosotros. Es nuestra libertad de acoger la palabra la que también colabora en este milagro de la conversión. Por eso Jesús dice claramente: a ver si da fruto en adelante. Pues dejémonos cautivar por la palabra de Jesús. Pues si no, al no producir frutos nuestra fe, estaremos en riesgo de condenación, y si permanecemos en este riesgo de condenación, cuando nos llegue la muerte, nos granjearemos la condenación por toda la eternidad. Con esto, queridos hermanos, Jesús nos muestra la paciencia de Dios, pero también nos recuerda que hay un límite para convertirnos. Y en ese sentido, nosotros hemos de ser conscientes de la urgencia de la llamada a la conversión. Pidamos pues, hermanos, al Señor un corazón agradecido por la paciencia de Dios, porque Él es tan bueno, porque Jesús cuida de nosotros, nos llama constantemente a la conversión, pero que el Señor nos conceda cautivarnos por su palabra, que realmente suscite en nosotros el arrepentimiento, la conversión sincera, para que así, respondiendo con urgencia al llamado de la conversión, podamos producir los frutos de misericordia, llevando una vida agradable a Dios, siendo compasivos y misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos, especialmente los más pobres. Y por todo ello, queridos hermanos,
Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en estas actitudes discipulares, en la vigilancia, en el estar preparados a tu venida. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas esa conciencia de nuestra mortalidad, que con humildad reconozcamos nuestra fragilidad y que la verdadera desgracia es morir en pecado, alejados de ti. Ayúdanos a que tomando conciencia de esta cercanía de la muerte, nos concedas estar preparados en gracia cuando acaezca nuestra muerte, para que así gocemos de tu presencia por toda la eternidad. Ayúdanos a entender, Jesús, que cualquier desgracia que nos pase, sea provocada por el ser humano o de manera fortuita, no es un castigo tuyo, sino una oportunidad para convertirnos y estar preparados para ese encuentro definitivo contigo. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas este espíritu de conversión constante, que nos dejemos purificar por tu palabra, que abramos nuestro corazón, para que así podamos gozar de tu salvación. Rompe la dureza de nuestro corazón, que no seamos sordos a tu llamada, para que así, convertidos de corazón, podamos obrar la fe, produciendo obras de misericordia en favor de nuestros hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón agradecido por esa paciencia que nos tienes, por esa paciencia y ese amor del Padre, esa misericordia que quiere derramar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos concedas premura, presteza para responder a tu llamada, que seamos conscientes de que tenemos un tiempo límite para responder a tu llamada, a esa llamada a la conversión, que nos demos cuenta de la urgencia de esta respuesta, para que así, dejándonos cuidar por ti, en tu palabra, en tus sacramentos, podamos producir las obras de misericordia, cultivando la comunión con Dios y nuestros hermanos, obrando la misericordia en favor de ellos, especialmente de los más necesitados. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.